mi hermana me llamó la sombra de la familia. Pero en su gran fiesta, apagué las luces y proyecté los videos de sus insultos y mentiras. Nadie aplaudió. Todos vieron su oscuridad completa. Y yo, por fin, brillé sin decir una sola palabra. Desde que tengo memoria, mi hermana mayor decidió que yo iba a ser su telón de fondo. Melissa se paraba al frente en todas las fotos, con esa sonrisa de catálogo que encantaba a las tías y confundía a los maestros, y yo aparecía detrás, medio cortado, sosteniendo platos o con los ojos cerrados. No era casualidad, a ella le fascinaba empujarme a los bordes. Si alguien preguntaba por qué no salía bien en las fotos, soltaba esa risa que parece amable pero muerde y decía que yo no sabía pararme derecho, que soy torpe, que nací para ser sombra. Lo decía como si fuera chiste, y lo peor es que muchos se reían. De niño, yo tragaba el coraje como se traga un jarabe asqueroso, con la esperanza de que algún día se acabara. No se acabó. Solo se guardó, espeso, detrás de los dientes. Crecimos en una casa pequeña en un barrio tranquilo de Houston, con un patio donde el pasto siempre estaba medio quemado por el sol y un garaje que olía a pintura vieja. Mis papás trabajaban todo el día, así que la casa era de Melissa. Ella escogía la música, mandaba en la tele, decidía qué pizza se pedía los viernes, todo. Mi mamá la presentaba como la responsable, la que organizaba, la que resolvía, y sí, claro que resolvía que yo lavara platos, que yo barriera, que yo me quedara callado. En la escuela, los maestros la adoraban, era la que hacía preguntas con voz dulce y terminaba liderando equipos. Cuando llegaba a casa, si algo salía mal, descargaba el carácter conmigo, un carácter filoso y mala leche que nadie creería si no lo tuviera clavado en la memoria. Me repetía que yo era un costo hundido para la familia, que mis ideas eran una broma y que mi lugar estaba atrás, siempre atrás, cuidando cables, sosteniendo puertas, siendo útil sin hablar. Nunca decía que yo era estúpido, no con esa palabra, era más creativa, más cruel. Me llamaba la sombra. Lo decía como quien señala una mancha de humedad, con una mezcla de desprecio y fastidio. En la adolescencia descubrí que me gustaban las cámaras. Había algo casi terapéutico en mirar a través del lente, elegir el encuadre, fijarme en la luz, quedarme en silencio hasta que la escena caía en su lugar. Empecé grabando partidos de los primos en el parque, luego cumpleaños, luego encargos de amigos. No era gran cosa, pero aprendí a editar, a limpiar audio, a corregir color, esas manualidades que parecen magia cuando salen bien. Y ahí encontré un refugio. Si yo era la sombra, pues al menos era una sombra con tripié, con micrófono, con ojos puestos en los detalles que los demás no ven. En la universidad, mientras Melissa hacía prácticas en una oficina con aire frío y cafés caros, yo cargaba mochilas con cables y baterías, y aunque me cansaba hasta la madre, volvía a casa con la satisfacción honesta de quien arma y desarma cosas que terminan siendo útiles. Melissa no dejó de joder. Se refinó. Ya no me insultaba a gritos, lo hacía en susurros cargados de veneno. Si yo contaba un logro pequeño, ella respondía que qué bonito hobby, que algún día conseguiría un trabajo de verdad, que ojalá dejara de vivir de proyectitos. En reuniones familiares, cuando salían temas de trabajo, yo sentía la mandíbula apretarse esperando su turno. Siempre lo tomaba. Observaba a todos con esa cara pulida que había practicado frente al espejo y soltaba su opinión, como si fuera la moderadora del universo. Decía que la familia necesitaba estabilidad, no sueños, y me miraba sin mirarme, como queriendo que entendiera que yo era el ejemplo de lo que no se debe hacer. Era una mierda escucharla, una mierda ver cómo los demás asentían, no por maldad sino por costumbre, porque ya se habían acostumbrado a verla como brújula. Yo callaba y tragaba, otra vez el jarabe maldito. Con los años, sin planearlo, empecé a acumular grabaciones que nunca tuve la intención de usar. Cosas sueltas, el audio de Melissa burlándose de mi papá cuando estuvo sin trabajo, diciéndole que ya estaba grande para andar inventando reinicios. Un clip de video donde la muy cabrona le dice a mi mamá que no exagere con los dolores, que todo es drama y que lo que necesita es enfocarse y dejar de llorar. Pedazos de sobremesas donde se descosía con una prima. Hablando mal de todos, conmigo como remate favorito.
Esos archivos vivían en carpetas aparte, perdidas entre bodas, bautizos y quinceañeras que sí eran mi chamba. No eran trofeos ni pruebas, eran basura digital, restos que no quería oír pero tampoco quería borrar, quizá por ese presentimiento de que algún día me servirían para algo, para recordar que no estaba loco. Que lo que escuchaba era real. La noche en que todo cambió empezó como cualquier cena que se tuerce en silencio. Era una reunión familiar en la casa de mis papás, con platos de papel, vasos rojos y olor a carne asada entrando por las ventanas. Melissa llegó tarde, elegante, con su perfume que huele a soy mejor que tú, y todos la celebraron, como siempre. En la mesa, mi tío preguntó por mi trabajo y yo conté, con esa mezcla de timidez y orgullo torpe, que había editado un documental para un chef local. Fue un encargo pequeño, pero había quedado bonito, con música que hace cosquillas y tomas de manos amasando pan que daban hambre. Mi mamá sonrió, mi papá asintió, y por un segundo sentí que el aire se aclaraba. Ahí intervino Melissa. Dijo, con falsa ternura, que qué lindo que por fin estás encontrando tu lugar, y luego, con la precisión de un golpe bien dado, remató que toda familia necesita una sombra que haga ver mejor las luces. Todos se rieron con ese nervio de quien no sabe si es broma o veneno. Yo me quedé mudo, sintiendo cómo se me calentaban las orejas. Mi mamá intentó suavizarlo diciendo que yo siempre he sido muy servicial, y eso lo empeoró. Melissa me miró directo, con esa cara de hermana mayor que cree que es directora creativa del destino de todos, y dijo que yo siempre seré la sombra de esta familia. No sé qué cambió adentro, pero algo hizo clic. No fue un arrebato, no fue un ataque de furia, fue más bien un cansancio que se transformó en decisión. Me terminé mi bebida mientras escuchaba el chisme de la prima sobre no sé quién que se peleó con no sé cuál, y supe con una claridad que casi daba risa, se acabó. Me fui temprano con un pretexto cualquiera, llegué a mi depa, abrí la compu y busqué esas carpetas que había estado evitando por años. El primer audio me pegó como un cubetazo, la voz de Melissa diciéndole a mi papá que no es mi culpa si a tu edad no sabes reinventarte. Lo pausé. Cerré los ojos. Me dio rabia, me dio pena, me dio asco. Después le di play a todo. Me quedé hasta la madrugada editando, limpiando ruidos, poniendo cortes donde dolían, construyendo una línea que no dejara lugar a dudas. No hacía falta adornar nada. La verdad ya venía envenenada de fábrica. Yo solo tenía que ponerla en orden. A los pocos días, llegó la invitación oficial a la fiesta de compromiso de Melissa. Salón elegante, código de vestir, esa mierda. Ella había conseguido todo lo que siempre quiso, un evento grande, una pista brillante, mesas con centros de mesa inútiles, un novio que la miraba como si hubiera descubierto el fuego. Y me pidió, con ese tono que suena a orden envuelta en papel de regalo, que llevara mi cámara para captar momentos. Lo dijo creyendo que sería mi honor servir de sombra profesional en su noche grande. Respondí que claro. Por dentro, la rabia ya no era espuma, era algo frío y afilado, con estructura, con plan. Los días siguientes fueron extraños, como si el mundo se hubiera vuelto de gelatina y yo caminara en línea recta. Trabajé como siempre, entregué proyectos, contesté correos, pero cada noche abría mi archivo y lo ajustaba. Quitaba cualquier cosa que pudiera parecer injusta, sacaba segundos innecesarios, añadía títulos sencillos, cuidaba que el audio no reventara. Hubo momentos en que me temblaron las manos, no por miedo a ella, sino por lo que esto iba a hacerle a mi mamá y a mi papá. Me sentía un cabrón por ponerlos en medio, pero también me repetía que quien los había puesto en esa posición no era yo. A veces me miraba al espejo y me preguntaba si de verdad estaba dispuesto a cruzar esa línea. La respuesta llegó sola, ya la cruzaron por mí cuando me bautizaron la sombra y luego lo hicieron tradición. En paralelo, empecé a preparar la parte práctica, lo que nadie ve cuando un video aparece perfecto en una pantalla. Revisé qué tipo de proyector solían poner en ese salón, medí en mi cabeza las distancias, pensé dónde sentarme para no joder a nadie, qué adaptadores llevar por si el DJ se hacía el difícil. Metí en mi mochila cables, un par de memorias, un disco con copia, otra copia más por si las dudas. Si algo he aprendido en esta chamba es que la tecnología se comporta como un gato,
hace lo que quiere cuando menos lo esperas. Yo iba a estar listo para arrebatarle la cola si intentaba arañarme esa noche. No le conté a nadie. Ni a mis primos que me suelen cubrir, ni a mi mejor amigo que siempre me dice que soy demasiado noble, ni siquiera a mis pensamientos cuando se ponían dramáticos. No había discursos, no había monólogo. Solo una idea: si Melissa me llamó la sombra delante de todos, ya era hora de mostrarles de que estaba hecha la luz que ella presume. No necesitaba venganza poética, ni una bronca pública con gritos y copas rompiéndose. Quería algo más simple y más duro, que la gente viera lo que yo he visto toda mi vida. Si después de eso la seguían aplaudiendo, al menos me quedaría tranquilo sabiendo que elegían aplaudir con los ojos abiertos. La tarde de la fiesta, cuando me puse la camisa planchada y me miré en el espejo, sentí un nudo raro. No era culpa ni duda. Era ese hormigueo que te avisa que estás por hacer algo que te va a partir al medio y, al mismo tiempo, te va a armar de nuevo. Pensé en mi papá con sus manos cansadas, en mi mamá pidiéndonos que nos lleváramos bien, en mí, niño, sosteniendo platos mientras Melissa posaba como si una cámara invisible siempre la estuviera grabando. Sonreí sin alegría. Cerré la puerta, agarré la mochila y salí. No sabía si el mundo iba a estallar en aplausos o en silencio, pero ya no me importaba. Ya no estaba pidiendo permiso para existir fuera del borde de las fotos. Ya no era la sombra automática que recoge lo que otros tiran. Esa noche, el plan no era hablar. El plan era apagar las luces. El plan era dejar que ella misma, con su propia voz, dibujara el retrato que tanto se empeñó en esconder. Y si alguien me preguntaba después por qué lo hice, iba a decir lo único que, en el fondo, siempre quise decir: estoy harto. Estoy hasta la madre. Se acabó. Actualización 1. Había pasado apenas una semana desde la fiesta y todavía podía sentir la tensión como un eco que se quedaba pegado a todo lo que hacía. La mañana del lunes, mientras intentaba concentrarme en un proyecto de edición, mi teléfono comenzó a sonar con insistencia. Era mi mamá. Contesté esperando cualquier cosa menos lo que realmente dijo. Su voz estaba rota, entre el llanto y la rabia contenida, y lo primero que soltó fue que había arruinado la fiesta, que cómo era posible que hubiera tenido la sangre fría de hacer algo así. Que nadie en la familia iba a olvidar jamás lo que yo había hecho. No mencionó ni por un segundo lo que Melissa había dicho o hecho durante años. Todo el peso caía en mí, como si el pecado no hubiera sido exponer la verdad, sino atreverme a sacarla de la sombra y ponerla frente a todos. Yo escuchaba en silencio, apretando el celular contra la oreja, con los dedos tensos, hasta que al final no aguanté y le pregunté si estaba segura de que lo que todos no iban a olvidar era lo que yo hice. O más bien lo que Melissa había demostrado ser. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, ese tipo de silencio donde sabes que la persona quiere responder pero no encuentra las palabras. Mi mamá cambió de tema y terminó colgando sin despedirse. Me quedé sentado en la silla con la pantalla apagada frente a mí, con esa sensación de que por más que mostrara pruebas, por más que hubiera dejado que la verdad hablara sola. Mis padres nunca iban a poder ver a Melissa con otros ojos, porque la habían coronado desde niña y ya no sabían qué hacer con una reina caída. Lo más impactante no fue la llamada de mi madre, sino lo que sucedió con el prometido de mi hermana. Apenas 2 días después de la fiesta, me enteré por un primo que el tipo había terminado con ella. Nadie sabía los detalles exactos, pero se rumoraba que lo que había visto esa noche fue suficiente para dejarlo con un nudo imposible de desatar. Alguien contó que había discutido con ella frente a su propia familia y que, aunque ella intentó justificarse, él no compró nada. Se fue con las manos en los bolsillos y no volvió. Esa noticia se regó como pólvora en el grupo familiar y de pronto todos se dividieron en bandos. Algunos me escribieron mensajes privados, diciéndome que al fin alguien había tenido el valor de ponerle un alto a Melissa, que yo había hecho lo que nadie se atrevió en años. Otros, en cambio, estaban furiosos, convencidos de que había destruido la estabilidad familiar por un capricho personal, como si todo se redujera a mis ganas de vengarme y nada más. Los días posteriores fueron extraños. Recibía llamadas de primos a los que apenas veía en reuniones, agradeciéndome entre susurros,
como si todavía tuvieran miedo de que Melissa los escuchara desde algún rincón invisible. Una de mis primas me confesó que siempre había sentido que la odiaba un poco en secreto, pero nunca lo decía porque nadie le iba a creer. Ahora, después del video, se sentía liberada, como si le hubieran quitado un peso de encima. Mientras tanto, en la otra esquina del tablero, estaban mis tíos más cercanos a mis padres, enviándome mensajes cargados de decepción, acusándome de haber cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Era curioso cómo todos tenían algo que decir, pero pocos se atrevían a enfrentar a Melissa directamente. Yo, por mi parte, no me arrepentía ni un carajo. Me despertaba cada mañana con esa misma mezcla de cansancio y alivio, como después de haber corrido demasiado y, aún así, llegar a la meta. Sabía que había roto algo en la dinámica de la familia, sabía que los domingos ya no iban a ser iguales y que los cumpleaños tendrían esa tensión flotando en el aire. Pero también sabía que ya nadie podía volver a llamarme la sombra sin que se les atravesara el recuerdo de esa noche en la garganta. Por primera vez en mi vida, no tuve que alzar la voz para defenderme. La verdad, cruda y grabada, lo había hecho por mí. Me quedaba claro que mis padres podían enojarse todo lo que quisieran, que Melissa podía llorar y gritar que todo era un montaje, pero yo tenía la certeza de algo que nunca antes había sentido, no era invisible. Lo habían visto todos. Y por mucho que intentaran taparlo, esa imagen ya estaba instalada en sus cabezas. Lo único que me quedaba era aguantar la tormenta que venía después. Actualización 2. Un mes después de la fiesta, la casa de mis papás tenía otra temperatura, como si alguien hubiera cambiado el termostato sin avisar. Los domingos ya no olían a carne asada ni a música vieja, sino a spray de limpieza y silencios largos. Me enteré por una tía que Melissa había hecho maletas a la carrera y se había ido a vivir con una amiga, una de esas personas que siempre posan en redes con vasos de café y frases motivacionales, y que de repente se convierten en refugio cuando el mundo te mira con cara de ya no te creo. Nadie en la familia sabía si se había llevado todo o solo lo imprescindible, lo único claro era que el closet de la recámara de mi hermana ahora tenía un vacío que se sentía hasta en el pasillo. Mi mamá me lo describió sin describirlo, con ese tono que usa cuando trata de no llorar. Dijo que al abrir el cajón de las cremas no encontró ninguna, que faltaban blusas, que el espejo ya no tenía las fotos con bordes dorados. Le escuché la respiración agitada, y por un momento, aunque me ardiera la sangre contra Melissa, me dolió mi mamá. Porque ella siempre ha sido experta en amarrar la familia con hilo delgado y ahora ese hilo se le estaba reventando en las manos. En mi teléfono la vida se había convertido en una mezcla rara de aplausos discretos y pedradas envueltas en azúcar. Recibía mensajes a horas ridículas, primos que me escribían con cuidado, casi pidiéndome permiso para estar de mi lado, diciendo que al fin alguien le había puesto un alto. Que durante años tragaron la misma amargura en silencio y que mi video les había hecho sentir menos locos. Leí uno de una prima que me confesó que Melissa se burlaba de su peso cuando nadie estaba, y que escuchar esos clips en la pantalla del salón fue como verse por fin en un espejo sin filtro, un espejo cruel, sí, pero honesto. En la otra orilla, tíos que aman las apariencias me mandaron párrafos completos sobre el respeto, la familia y la discreción, acusándome de haber cruzado una línea que, según ellos, jamás debe cruzarse. Y cada uno remataba con la misma frase gastada, que no era la forma. Yo los leía en silencio, guardaba el teléfono en el cajón del escritorio, respiraba hondo y me volvía a la edición de un video de una boda modesta. Como si mi vida profesional fuera la única superficie pareja que me quedaba para caminar sin tropezarme. La novedad se transformó en rutina con una velocidad casi ofensiva. En el mercado, al empujar el carrito entre estantes, me cruzaba con conocidos que bajaban la voz para preguntarme cómo estaba y luego se les escapaba el chisme disfrazado de preocupación. Que el prometido de Melissa había devuelto el anillo, que sus papás estaban devastados, que una amiga del novio juraba que él había dicho que no podía construir una vida sobre una base que le olía a humo. Yo asentía sin ofrecer más, no porque me faltaran ganas de hablar, sino porque había aprendido que todo lo que sale de la boca se convierte en munición cuando la gente está hambrienta de historias. Por la noche, encendía la computadora y revisaba encargos, respondía correos, entregaba cortes.
Hubo clientes que, al enterarse de la tremolina, me contrataron con una sonrisa torcida, como si quisieran el toque del cabrón que se atrevió a apagar las luces y ponerlo todo en la pantalla. Hubo otros que cancelaron sin explicación, gente que prefiere a quienes no hacen ruido. No los culpo, pero tomé nota mental de quienes desaparecen cuando las cosas se ponen ásperas. Mis padres, mientras tanto, caminaban en círculo. Mi mamá me llamó varias veces con el mismo mensaje repetido en diferentes tonos, decía que yo había incendiado la casa con tal de matar una cucaracha, que el problema de Melissa era carácter, no maldad. Y que la estaba condenando por momentos específicos, como si yo no supiera que a veces uno dice cosas que no representa por completo. Me hablaba buscando que yo soltara una rendija por la que pudiera colarse la posibilidad de una disculpa pública, algo que nos devolviera a esa normalidad de cartón que ella siempre ha amado. Yo respiraba despacio y la dejaba hablar, porque enfrentarte a la desesperación de tu madre no se parece a nada. Cuando por fin había un hueco, le respondía que la normalidad donde me llamaban sombra sin consecuencias ya no existía, que yo no iba a fingir demencia para que la familia volviera a sonreír con dientes apretados. Mi papá eligió otra estrategia, la evasión cordial. Pasé una tarde a ayudarlos a mover unas cajas y él me recibió en la cochera como si no hubiera pasado nada, me ofreció agua, señaló las cosas que había que subir al altillo, y mientras yo subía y bajaba, él me habló de béisbol, del clima, de las plantas del patio. Solo al final, cuando ya guardaba las herramientas, soltó sin mirarme que él me entendía, pero repetía que no era la forma. Le dije que a veces las formas suaves no atraviesan pieles gruesas. No contestó. Me dio una palmada en el hombro, leve, como si tocara una puerta que no está seguro de querer abrir. El mensaje de Melissa llegó una noche gris, por esa plataforma donde ella siempre fue reina de selfies con subtítulos pretenciosos. Era un texto largo, que empezó con insultos que reconocí de memoria y creció en acusaciones nuevas. Dijo que yo era un resentido profesional, que tenía una obsesión enfermiza con ella, que había manipulado el material para hacerla ver como un monstruo, que yo no entendía el daño que le había causado a mi madre, que si de verdad me importaba la familia no la hubiera exhibido de esa manera. Lo leí de principio a fin con la respiración quieta, sentado frente a la pantalla como si fuera un juez sin mazo. No me temblaban las manos, me latía el orgullo con una calma extraña. Contesté con pocas palabras, no por nobleza, sino porque entendí que ese campo de batalla no merecía otra cosa. Le escribí que dejara de llamarme sombra y que su problema no era lo que yo había mostrado, sino que ahora todos lo habían visto. Tardó un puñado de minutos en contestar con una ráfaga más violenta, y luego, como si hubiera recordado su manual de control, me bloqueó. La expulsión digital me dio risa, una risa amarga, porque sabía que bloquear no borra la memoria de nadie. Esa misma semana, una de las amigas de Melissa me buscó en privado. Primero me puso una frase de cajón, esa de que esperaba que yo estuviera bien y que todo se calmara pronto, y después se quitó el guante, dijo que había sido una jugada baja. Que una cosa es tener rencor y otra destruirle la vida a alguien delante de su gente, que yo había sido cruel, que si de verdad quería ayudar a la familia, habría buscado otra manera. A veces las personas que te juzgan con mayor dureza son las que nunca tuvieron que sobrevivirle a nadie. Le agradecí su preocupación con la cortesía más seca que encontré y dejé de responder. No iba a estudiar moral con las amigas de mi hermana, no cuando habían aplaudido sus desplantes durante años, fascinadas por su brillo de plástico. La ciudad también opinó, como si las calles se hubieran enterado y quisieran tomar partido. Fui a cubrir un cumpleaños y el DJ me jaló aparte. Dijo que él había trabajado la noche de la fiesta de compromiso, que había visto mi cara en el momento exacto en que apagué las luces y que, en sus palabras, fue un acto de valor o de locura, no estaba seguro cuál de los dos. Pero que no conocía a otro que se hubiera atrevido a tanto. Le respondí que no era valentía, que era cansancio crónico con una chispa. Me preguntó si lo haría de nuevo. Le dije que sí, sin dramatismos. Más tarde, la encargada del salón me buscó para decirme que la cosa se había salido de control, que los dueños no querían broncas y que tuviera cuidado con reproducir ese tipo de cosas en eventos. La escuché con respeto y le dije que lo mío no era espectáculo,
que ese video nunca fue pensado para nadie más que para esas personas, en esa noche, en ese salón. Ella me creyó a medias y me despidió con un apretón de manos cansado. También comencé a notar el desgaste en mi cuerpo, no como culpa, sino como resaca larga. Dormía menos, me despertaba con el corazón acelerado y pasaba horas con la sensación de que me estaban mirando desde el lado ciego. Para bajar la ansiedad salía a caminar por el vecindario, recorría las mismas calles hasta que el aire tibio me aflojaba los hombros. A veces me cruzaba con vecinos que solo conocía de vista, algunos asentían con una mezcla de respeto y curiosidad, otros apartaban la mirada, como si yo fuera el tipo que trae un trueno en el bolsillo y mejor no provocarlo. Empecé a comer más en casa, a evitar restaurantes donde supiera que podía encontrar a gente de la familia extendida, porque no quería jugar a las sonrisas rotas ni a los abrazos de compromiso. Me volví más amigo de mi silencio, pero no de ese silencio sumiso que cargué durante años, sino de uno que se siente como cerrar la puerta y girar la llave desde adentro. A pesar del ruido, mi trabajo se volvió un salvavidas anclado al fondo. Hubo una pareja que me pidió, casi con vergüenza, que no les proyectara nada raro en su boda, bromeando para tantear el terreno, y terminé riéndome con ellos. Explicándoles que yo no vendo humillaciones ni hago shows de venganza, que lo mío son historias bien contadas y, si me apuran, recuerdos decentes. Me contrataron y todo salió fino. La cámara me devolvía una sensación de control simple, apuntas, ajustas, grabas. Ojalá la vida se dejara enfocar con esa facilidad. A la mitad de ese mes, mi mamá me pidió que pasara a su casa, nada de llamadas, quería verme. Fui un jueves por la tarde. La encontré en la cocina con un delantal que ya no usa para nada porque hace tiempo que prefiere ordenar comida, pero que se pone cuando necesita sentir que manda en algo. Me habló sin rodeos, con los ojos llenos de agua pero sin dejar que cayera ni una sola lágrima. Dijo que no sabía quién era más culpable, si Melissa por su lengua de cuchillo o yo por haberla exorcizado en público, que solo sabía que la familia estaba temblando y que no quería que se nos quebrara en pedazos. Me agarró la mano, apretó como cuando uno de niño se lastima la rodilla y te dicen que respires. Le prometí que no iba a andar repartiendo copias del video, que no iba a repetir la escena como un maniático, que no me interesaba convertir mi venganza en espectáculo. Lo dije con sinceridad, y eso la calmó un poco. Antes de irme me dio un abrazo rápido, de esos que no se atreven a durar, y me susurró que si podía, por favor, no hablara feo de mi hermana frente a ella. No lo hago, le dije. No necesito gastar saliva en eso. La verdad ya nos ocupa suficiente espacio. Una noche, ya tarde, encendí la computadora y abrí el proyecto donde había ensamblado todo. No para verlo de nuevo, sino para hacer algo simple que no había hecho, lo ordené en carpetas con nombres claros, lo guardé en un disco externo, lo etiqueté. Luego cerré la tapa con una determinación que me sorprendió. No tenía la intención de borrar nada, porque negar el pasado no ayuda a vivir mejor, pero tampoco quería vivir al pendiente de esos archivos como si fueran un altar. Necesitaba seguir, no como quien se olvida, sino como quien entiende que hay batallas que ya se pelearon a fondo y no requieren otra vuelta. No faltaron los cobardes originando rumores, gente que me pintó como un monstruo rencoroso que disfruta destruir, pero la realidad, aunque a veces tarde, siempre encuentra la manera de entrar por una rendija. También llegaron 2 mensajes inesperados, de esos que uno no ve venir. Uno fue de un primo que siempre se mantuvo neutral, diciéndome que había hablado con su esposa y que por primera vez se dieron cuenta de cuántas cosas habían normalizado para no incomodar a Melissa. Me agradeció sin adornos, y esa sobriedad me supo a agua fresca. El otro llegó de una excompañera de escuela que recordaba cómo mi hermana se burlaba de mi ropa durante los recreos, me dijo que verla desenmascarada había sido una especie de justicia tardía. No lo celebré en voz alta, pero sentí que la tierra se nivelaba apenas un poquito. No sé en qué momento exacto entendí que el mes había pasado, solo sé que una mañana me preparé café. Me senté frente a la ventana del depa y noté que el cielo estaba despejado de ese modo simple que no promete nada pero tampoco amenaza. Ya no esperaba que la familia reconociera que lo que hice tenía sentido, esas medallas se reparten entre compadres y a mí me expulsaron de ese club en cuanto dejé de ser útil como telón.
Lo que sí empecé a esperar, sin prisas, fue la posibilidad de vivir sin que la sombra que me colgaron de niño dirigiera cada movimiento. Tal vez sonaba cursi en mi cabeza, pero era eso o seguir siendo el personaje secundario en una obra escrita por alguien que ama escucharse. Que se joda. Yo no nací para sostenerle el espejo a nadie. Y aunque la culpa se asomara por ratos, aunque la nostalgia hiciera ruido en los cajones, aunque mi madre cargara su tristeza como si fuera una maleta que no sabe dónde guardar, yo ya había tomado mi decisión. No iba a pedir perdón por encender la pantalla. Y si el mundo quería seguir viendo a Melissa como la luz, perfecto, yo ya les mostré de qué bombilla estaba hecha. Ahora que cada quien elija dónde quiere pararse. Yo, por lo pronto, empecé a notar que mis manos volvían a estar firmes cuando ajustaba el foco. Y esa simpleza, para mí, valía más que cualquier aplauso. Actualización 3. 3 meses después de aquella noche, el escándalo había dejado de ser novedad pero no había desaparecido. Era como una herida que no sangra, pero tampoco cierra. La familia seguía partida en dos. Unos todavía evitaban mencionarme para no levantar chismes y otros me buscaban con disimulo, casi como si quisieran asegurarse de que yo siguiera existiendo y no me hubiera tragado la tierra. Melissa, por su parte, parecía haberse evaporado del mapa. Ya no aparecía en las reuniones, no publicaba fotos en redes, ni siquiera en esas historias tontas de café y frases inspiracionales que siempre fueron su pan de cada día. La única señal que recibí de su estado llegó de manera indirecta, cuando una tía me contó que ella estaba yendo a terapia. Lo dijo bajito, como si fuera información confidencial, y remató con un comentario medio culpable, que tal vez por fin alguien le estaba ayudando a enfrentar su carácter, que quizá todo este desastre había servido para algo. Yo asentí, sin mostrar nada más, porque aunque la noticia me pareció importante, no estaba dispuesto a abrir la puerta a la compasión tan rápido. No después de todo lo que había pasado. Fue en esos días cuando mi papá, que siempre se había mantenido en esa línea delgada entre la negación y la diplomacia, se acercó a hablar conmigo de verdad. No fue un discurso formal ni una charla programada, más bien se dio durante un día cualquiera, mientras arreglábamos unas cosas en su taller improvisado del garaje. Entre cajas, herramientas y el olor a aceite viejo, me soltó que entendía por qué lo había hecho. No usó la palabra venganza, no usó insultos, no me echó nada en cara. Solo dijo que entendía, pero que seguía creyendo que no era la forma. Se quedó esperando mi respuesta, y yo, con la calma que da haber repasado esa escena 1000 veces en mi cabeza, le contesté que si hubiera hablado, si hubiera intentado explicar todo con palabras, nadie me habría creído. Nadie. Que la única manera de que la familia se diera cuenta era ponerles enfrente las pruebas, que dejar que lo escucharan de la propia boca de Melissa era la única forma de romper esa ilusión que ella había construido durante años. Mi papá guardó silencio, como si procesara lo que le estaba diciendo. Y para alguien como él, que siempre llena los huecos con frases de béisbol o recuerdos del trabajo, ese silencio fue un reconocimiento enorme. No me dio un abrazo, no me aplaudió, pero tampoco me contradijo. Simplemente siguió acomodando clavos en una caja de metal, con los ojos puestos en un punto fijo. Esa fue su manera de decir que, aunque le doliera, entendía que no había vuelta atrás. En medio de todo eso, yo seguía con mis rutinas, tratando de sostenerme en el trabajo y en las pequeñas cosas que me hacían sentir normal. Editar videos se había convertido en un ancla. Cada proyecto, por más simple que fuera, me obligaba a concentrarme en colores, sonidos y cortes, y me alejaba de la maraña de emociones que me jalaban hacia todos lados. Había días en que me despertaba sintiendo un peso extraño en el pecho, no exactamente culpa, pero sí un cansancio distinto, como si cargar con la verdad también tuviera su propio precio. A veces me sorprendía pensando en Melissa, no en la versión maldita que me insultaba a puerta cerrada, sino en la niña que había sido antes de descubrir el poder que tenía sobre todos. Me preguntaba si la terapia estaba logrando que se mirara de frente, si de verdad estaba entendiendo algo o solo estaba buscando un libreto nuevo para volver a manipular a los demás. No lo sabía, y en realidad tampoco quería saberlo demasiado. Prefería mantenerme en esa distancia rara, lo suficientemente lejos como para no volver a ser arrastrado,
pero lo bastante cerca como para escuchar rumores que me recordaban que ella todavía estaba ahí, viva, revolviéndose en su propio laberinto. Las reuniones familiares seguían siendo incómodas. En una ocasión, durante un cumpleaños, alguien mencionó su nombre de pasada y el ambiente se congeló por unos segundos. Nadie sabía cómo reaccionar, así que todos cambiaron de tema, como si pronunciar Melissa fuera invocar un fantasma. Yo aprendí a convivir con esa tensión, a no sentirme responsable cada vez que su sombra flotaba en la sala. Porque esa era la ironía, durante años me habían dicho sombra a mí, y ahora, después de todo, la sombra era ella. No voy a negar que hubo momentos en que pensé si de verdad había sido demasiado. No en el sentido de arrepentirme, sino de preguntarme si la magnitud de lo que hice había sido más grande de lo que en realidad quería. Yo solo quería que dejara de aplastarme, que dejara de usarme como su chiste favorito, como su ejemplo de fracaso. Nunca planeé que perdiera a su prometido, que la familia entera quedara en guerra fría, que terminara en terapia arrastrando los restos de una reputación que ella misma había destrozado con sus palabras. Pero tampoco podía cargar con esas consecuencias como si fueran mi culpa exclusiva. Yo solo mostré lo que ya existía, lo que ella había dicho y hecho con la tranquilidad de quien cree que nadie la está mirando. Si ahora le dolía enfrentarse a eso, no era mi problema. Era suyo. Y si tenía que sentarse frente a un terapeuta a desarmar ese rompecabezas, mejor para ella. Porque por primera vez en la vida, Melissa no estaba dictando la narrativa. Yo, mientras tanto, seguía en mi línea, intentando reconstruir una rutina sin dejar que las culpas ajenas me invadieran. Mi papá, con su silencio, me dio una especie de paz extraña, como si me hubiera dicho sin palabras que había visto la verdad aunque no pudiera aceptarla en público. Mi mamá todavía me lanzaba indirectas, todavía lloraba cuando hablaba de la familia dividida, pero ya no me acusaba con la misma fuerza. Tal vez empezaba a darse cuenta de que Melissa no era la víctima perfecta que había querido pintar. Y yo, por primera vez, me sentía menos cargado, como si el aire alrededor empezara a volverse respirable otra vez. El tiempo seguía avanzando, lento pero seguro, y aunque las heridas no estaban cerradas, yo ya no era el que caminaba con miedo a ser llamado sombra en cada reunión. Esa palabra había perdido su filo. Ahora, cada vez que la recordaba, lo hacía con una especie de rabia tranquila. Porque ya nadie podía usarla contra mí sin que les viniera a la mente la imagen de esa pantalla iluminando la verdad. Y eso, aunque no curara todo, era suficiente para que yo siguiera de pie. Actualización 4. 6 meses después de aquella noche, la ciudad seguía con su ruido de siempre y, aún así, yo caminaba como si todo sonara distinto. No era que el escándalo siguiera vivo a todo volumen, más bien se había vuelto un zumbido constante, como cuando el refrigerador hace su trabajo y solo te acuerdas de él cuando se apaga. Para entonces, los grupos familiares habían dejado de hervir, pero quedaron cicatrices. Nadie se tomó la molestia de organizar esas comidas donde todos hablan encima de todos. Las pocas reuniones que hubo se partieron en 2 mesas y, de forma casi ridícula, las sillas se acomodaban solas con diplomacia. Quienes me buscaban se sentaban conmigo y a los demás no se les ocurría cruzar esa frontera invisible. Yo ya no sentía la urgencia de explicarme, pero si apareció algo que no esperaba y me cayó pesado, una culpa rara, no ardiente, no ese remordimiento que te muerde de golpe, sino una duda lenta. Una pregunta que se te queda atorada detrás de los dientes. No por lo que mostré, porque sigo creyendo que era necesario, sino por lo que vino después, por ver a mi hermana apagarse en el mapa de las personas que la rodeaban y preguntarme, a ratos, si de verdad era eso lo que yo había buscado. Las noticias de Melissa me llegaban salpicadas, jamás de primera mano. Un día, una tía me dijo en voz bajita que ahora trabajaba por horas en una oficina pequeña donde casi nadie la conocía, que había cambiado de número, que seguía en terapia y que al principio iba cabreada y luego se quedaba callada, y que era la primera vez que alguien la había visto escuchar más de lo que hablaba. Ese detalle me dejó clavado en el piso. No por ternura automática, sino porque me obligó a aceptar que las personas se mueven, a veces en centímetros casi invisibles, pero se mueven. Quería no pensar en eso, pero me costaba. En la misma semana,
Un primo que nunca se mete en nada me escribió para contarme que se cruzó con ella en una cafetería, que estaba sin maquillaje, con ropa simple y una mirada que no parecía derrotada, más bien cansada. Dijo que no quiso saludarla porque no sabía cómo hacerlo sin que todo se volviera incómodo. Me añadió, con ese tacto torpe que tenemos los hombres cuando nombramos emociones, que yo la había destruido socialmente, que le había tirado la máscara a mitad de su propio show, que la dejé sin público. Estoy consciente de lo que hice, no necesito que me lo traduzcan, pero escuchar ese la destruiste socialmente, güey, tan de frente me abrió una grieta chingona. Caminé toda esa tarde con esa frase en la cabeza, preguntándome si lo que buscaba era que la gente la odiara o simplemente que dejaran de creerle a ciegas. Yo no quería su ruina, quería mi paz. Y a veces la vida no sabe dividir esas cuentas con justicia. El trabajo fue, otra vez, el lugar donde aprendí a respirar. Ese mes grabé una quinceañera en un salón de barrio que me recordó a mis primeros encargos. La familia no tenía mucho, pero tenía ganas de celebrar, y yo, desde la cámara, vi una escena que me perforó sin pedir permiso. El hermano de la quinceañera, un chavo nervioso que no sabía bailar, habló frente al micrófono sin florituras, como quien se avienta a una alberca sin saber si hay agua, y dijo que quizás se iba a trabar. Pero que quería que su hermana supiera que él iba a estar ahí para lo que fuera, que si alguien se atrevía a usarla de chiste, él se iba a plantar enfrente. Nadie aplaudió fuerte, no hizo falta. Hubo un silencio compacto, de respeto. Yo seguí grabando y me encontré con una punzada en el pecho, mezcla de envidia y alivio. Envidia por lo obvio, por lo que no tuve. Alivio por ver que, en algún pedazo del mundo, las cosas también se hacen bien. Salí de ese evento pensando que tal vez yo puse el video en la pantalla porque no tuve a nadie que se plantara por mí cuando todavía era posible evitar la tormenta. Y sí, suena dramático, pero hay días en que la honestidad necesita sonar así para que te atraviese. A mediados de ese mes, recibí una llamada que, si me agarraba en otro momento, quizá me habría encendido el rencor. Se presentó una mujer con tono profesional, me explicó que estaba haciendo verificaciones de referencia para una candidata y soltó el nombre de Melissa como si dijera cualquier otro. Por un segundo, me quedé mirando el punto luminoso en el techo, entendiendo el tamaño de la oportunidad asquerosa que tenía entre manos. Podía decir cualquier cosa, podía ponerle sal al agua y nadie iba a cuestionar mi versión. Respiré, y me escuché desde afuera cuando respondí que no podía dar detalles personales, que lo correcto era hablar de cosas verificables. Y me limité a decir que en nuestra familia hubo tensiones y que no era apropiado que yo me metiera en su proceso laboral. La mujer insistió con un par de preguntas más, buscando que yo me resbalara por alguna grieta, pero me mantuve en el carril. Colgué con las manos heladas. Me serví un vaso de agua y me lo tomé de un trago. No soy santo, pero no voy a convertir mi dolor en una campaña eterna. Si a Melissa le va bien o mal en el trabajo, que sea por lo que ella haga, no por lo que yo decida desde un teléfono. Cerré los ojos un momento y sentí una paz chiquita, de esas que duran lo que dura un semáforo, pero que alcanzan para recordarte que todavía eres capaz de no ser un cabrón cuando es fácil serlo. En casa, empecé a ordenar cajas que nunca había tenido ganas de abrir. No sé si fue terapia por mi cuenta o simple necesidad de tirar cosas. Abrí una de cartón con fotos sueltas y encontré instantáneas de cumpleaños donde yo salía recortado, apenas un hombro, una oreja, una mano sosteniendo un plato. Me reí, y no fue risa bonita. Debajo había una foto donde salíamos los dos de niños frente a un pastel. Ella, al centro, con la sonrisa puesta, yo, al lado, con una vela en la mano que parece que nunca iba a soplar. Me quedé largo rato con esa imagen, pensando en lo que no se ve, quién tomó la foto, quién acomodó las sillas, quién pidió que yo me hiciera tantito a un lado para que se viera bien el letrero. Esa noche no dormí mal, pero soñé raro, como si mi cabeza hubiera decidido reeditar escenas viejas con música nueva. Al día siguiente, en un arranque que me supo honesto, enmarqué una foto donde salgo yo solo, tomada por un amigo en un concierto pequeño al que fui a trabajar. No es una foto espectacular, pero me veo completo, sin nadie que me empuje a los bordes.
La colgué en la sala, no para exhibirme, sino para recordarme que no nací para sostener focos ajenos. Con mis papás, la relación se acomodó en una tregua frágil. Yo empecé a poner límites con un cuidado que no sabía que tenía. Si mi mamá llamaba con la voz cargada de nostalgia y quería llevar la conversación al museo del pasado, yo la escuchaba 5 minutos y después movía el tema al presente, a cosas concretas. Así ya llevó el carro al servicio o si necesita que le monte un cuadro nuevo en la pared. Ella captó el movimiento y dejó de empujar siempre hacia el mismo lugar. A veces se le salía un suspiro con nombre y yo fingía no oírlo. Con mi papá, las cosas se convirtieron en pequeñas tareas compartidas: arreglar una lámpara, pintar una pared, cargar una caja, mover una mesa. Él no habla de emociones, nunca lo hizo, así que sus gestos son sus frases. Noté que cada vez que terminábamos algo, me veía con un orgullo discreto que no necesita aplausos. Ese visto bueno a media luz me sostuvo más de lo que me gusta admitir. Una tarde me topé con el exprometido de Melissa en el estacionamiento de un edificio de oficinas. No lo había visto desde la fiesta, y por un instante pensé en voltear la cara y seguir recto. Él me reconoció, me saludó con un gesto breve y yo me acerqué, listo para una conversación incómoda. No hubo drama. Me dijo que esperaba que yo estuviera bien, y que esperaba que ella también lograra estarlo. Dijo que lo que vio esa noche le abrió los ojos, no solo sobre ella, sino sobre su propia tendencia a ignorar señales con tal de sostener una historia bonita. Me agradeció sin adornos, como quien agradece a un desconocido que le empuja el carro cuando se queda atorado. Yo asentí y le deseé lo mejor. Nos despedimos sin promesas de mantenernos en contacto. Caminé hasta mi carro con el corazón apretado, no por tristeza, sino por esa conciencia de que ninguna decisión grande viene sin factura. También me di permiso de preguntarme qué parte de mí seguía atada a la idea de ver a Melissa pedir perdón de forma clara, sin escapatorias. Es una fantasía vieja y quizá infantil. La visualicé de nuevo y, por primera vez, me pareció innecesaria. No necesito una escena dramática con lágrimas y un tenías razón para seguir con mi vida. Lo que sí necesito, y eso lo acepté casi con gusto, es no convertirme en el tipo que se alimenta de la caída del otro. Esa línea es delgada y tentadora. Un día, después de editar hasta tarde, me preparé un sándwich y me quedé viendo el techo, pensando en cuántas veces en estos meses me sostuve del rencor como de una baranda. Y cuántas otras me animé a soltarlo para caminar sin agarraderas. Preferí la segunda opción cada vez que pude. No por bondad purista, sino porque dormir sin ese peso sabe mejor. Mientras tanto, el mundo siguió con su normalidad absurda. Los clientes me escribían para preguntar por fechas, yo entregaba videos, hacía copias de seguridad, respondía con paciencia cuando me pedían cambios que no tenían sentido. Y me obligaba a salir a caminar cuando sentía que el cuerpo me pedía aire. Un par de veces me crucé con gente que me conoce de lejos y me dijeron, con esa sonrisa culposa de quien quiere ser amable, que esperan que todo se arregle. Todo es una palabra muy grande que cada quien usa para nombrar lo que le conviene. Yo les contestaba que la familia es un animal complicado y que a veces lo único que se puede hacer es no darle de comer con la mano cuando te puede morder. Reían por compromiso, se despedían, y yo seguía mi camino con la cabeza menos cargada. A finales de ese periodo, me llegó un correo de una organización pequeña que hace talleres para jóvenes. Alguien les había recomendado mi trabajo y querían un video cortito para una campaña. Acepté. Filmar a morros que hablan de sus primeras chambas, de sus miedos y de sus ganas de no repetir los errores de sus familias me acomodó el alma en su sitio. Uno de ellos dijo, mirándome directo al lente, que a veces lo más valiente no es gritar más fuerte, sino dejar de callarte justo en el momento exacto. Me reí por dentro por la ironía, porque mi venganza fue el acto más ruidoso de mi vida, y al mismo tiempo, la única vez que no tuve que decir una palabra. Al exportar ese video, sentí que el círculo, si no se cerraba, al menos trazaba una curva un poco más amable. No sé si la compasión por mi hermana alcanzará para un abrazo algún día. Tampoco sé si ella quiere algo que no sea recuperar su vieja corona, aunque sea en miniatura.
Lo que sí sé es que la culpa rara se volvió una visita menos insistente cuando empecé a mirarla como una parte de este proceso y no como una sentencia. No me arrepiento de haber apagado las luces y encendido la pantalla. No me enorgullece con fuegos artificiales, no me despierto cada mañana pensando en mi acto como si fuera una medalla. Simplemente fue lo que tenía que suceder para que el teatro se quedara sin telón. Y si ahora la vida la obliga a ensayar un papel distinto, ojalá lo haga sin convertirlo otra vez en una obra donde todos somos utilería. Desde donde yo estoy, por fin, aprendí a hacer algo que de niño no sabía, ocupar mi lugar sin pedir permiso. Y en ese lugar nuevo, amplio y tranquilo, todavía cabe la posibilidad de que un día nos miremos sin máscaras y sin hambre de aplausos. Si no pasa, ni modo. Ya no soy la sombra. Y aunque a ratos me duela admitirlo, tampoco necesito que nadie se oscurezca para que yo brille. Actualización final. Un año después de aquella noche, el aire ya no era el mismo, aunque la memoria seguía flotando en cada rincón donde alguien pronunciaba su nombre. La familia había encontrado una especie de equilibrio extraño, una rutina con huecos, como una mesa coja que nadie se anima a reparar por miedo a que se caiga del todo. Para entonces, las reuniones eran menos frecuentes y mucho más silenciosas. Ya no había carcajadas largas, ni brindis exagerados, ni esas sobremesas que se extendían hasta que alguien bostezaba y proponía sacar café. Lo que quedaba era un ambiente contenido, donde todos medían las palabras, cuidaban los gestos y parecían más atentos al clima que a la compañía. Yo me había acostumbrado a ese paisaje gris, aceptando que la normalidad anterior había muerto en la misma pantalla donde mi hermana se desmoronó frente a todos. La boda de un primo marcó el momento inevitable en el que los caminos se cruzarían de nuevo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban, Melissa iba a aparecer. Y apareció. Llegó tarde, con un vestido discreto que no parecía suyo, sin maquillaje exagerado, con el cabello recogido de una forma que le restaba brillo en lugar de sumarlo. Se veía más delgada, no enferma, pero sí gastada, como si el peso de ese año hubiera hecho mella en su cuerpo. No entró como solía hacerlo, no buscó que la miraran ni reclamó la atención que antes se le ofrecía gratis. Caminó despacio, con pasos pequeños, saludando apenas con un gesto de cabeza a quienes se cruzaban. Nadie se abalanzó sobre ella, nadie la rodeó para preguntarle cosas, y en ese vacío incómodo se notaba el cambio. La mujer que antes gobernaba cada reunión ahora entraba como invitada secundaria en una obra que alguna vez protagonizó. Yo la observé de lejos al principio, sin prisas, sin rencor inmediato. Me sentía raro, como si estuviera viendo a alguien que conocía y al mismo tiempo no. Durante toda la ceremonia y la comida me dediqué a conversar con primos, a reírme de chistes simples, a tomar fotos del evento por costumbre. Evité mirarla demasiado, no por miedo, sino porque no quería caer en la trampa de volverla el centro de mi atención. Sin embargo, en la pista de baile, cuando el ambiente estaba más relajado, la vi acercarse. Lo hizo con cautela, como si cada paso fuera un riesgo calculado. No me pidió permiso, no preguntó si podía hablar. Se detuvo frente a mí y, en voz baja, apenas audible entre la música y el murmullo, me dijo que la odié tanto que le borré la vida entera. Lo dijo sin lágrimas, sin gritos, sin rabia. Era más bien una constatación, como si me estuviera mostrando un documento firmado. No supe qué contestar. La miré con una mezcla de sorpresa y cansancio, y en ese instante entendí que no había frase posible que resolviera lo que había quedado entre nosotros. Ella esperaba quizá un arrepentimiento, una negación, un insulto. Yo no le di nada. Me quedé callado, sosteniendo su mirada unos segundos, hasta que se dio media vuelta y se fue a sentar a una mesa vacía. El resto de la boda transcurrió con normalidad aparente. La gente bailó, los novios sonrieron, las copas se levantaron. Yo me fui con la cabeza cargada, repasando sus palabras como si fueran un eco que no quería apagarse. Pensaba en si de verdad había borrado su vida entera, o si lo único que hice fue mostrar a todos la vida que ella había construido sobre humo. Me preguntaba también si eso me convertía en alguien cruel o en alguien que simplemente se defendió demasiado tarde. No encontré respuesta clara.
Lo único que sabía era que el niño que alguna vez aguantó sus burlas sin chistar ya no existía. Ahora había un hombre que tomó la decisión de exhibir lo que durante años se guardó en silencio. Y aunque eso hubiera tenido consecuencias más grandes de las que imaginé, no me arrepentía. En los días siguientes, recordé su frase en distintos momentos. Mientras manejaba al trabajo, mientras editaba un video, mientras cenaba solo en mi apartamento. La odié tanto que le borré la vida entera. Me preguntaba si eso era cierto, si mi odio fue tan grande como para arrasar con todo, o si su vida estaba tan sostenida en la mentira que cualquier soplo de verdad la habría derrumbado. Tal vez ambas cosas. Tal vez ninguna. Lo cierto es que no me reconocía en el papel del vengador despiadado que ella quería pintarme. Yo no busqué su destrucción, busqué mi liberación. Lo que pasó después fue una consecuencia inevitable de las máscaras que ella misma se puso durante años. Esa claridad me daba calma, aunque no borraba del todo el peso de lo ocurrido. Lo curioso es que, con el paso del tiempo, ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. No esperaba que mi familia me diera la razón, no buscaba que Melissa se arrodillara pidiendo perdón, no ansiaba escuchar un lo siento que sonara sincero. Había entendido que mi paz no dependía de eso. Mi paz estaba en haber dejado de ser la sombra, en haberme plantado por primera vez en el centro de la escena, aunque fuera a costa de incendiar el telón. Y eso, aunque doliera, me había dado un lugar propio. Un lugar que ya no pienso soltar. Un año después, el eco de esa noche seguía vivo, pero distinto. Ya no era un rugido, era un recordatorio. Un recordatorio de que a veces callar durante demasiado tiempo te lleva a explotar en el momento menos esperado, y de que las explosiones, aunque necesarias, nunca se llevan solo lo que planeabas destruir. Se llevan más. Y ahora vivo con eso, con la certeza de que ya no soy invisible, con la incomodidad de haber cruzado una línea que cambió todo, con la tranquilidad amarga de saber que, por fin, brillaba sin pedir permiso.